Buenos días a todos. La siguiente presentación es un proyecto de la unidad 3 de la materia Infracciones y Sanciones, impartida por el maestro Santos Israel Muñoz López. Y a continuación, una servidora dará la presentación. Primeramente, ¿qué es el PAMA? Bueno, este es un procedimiento administrativo en materia aduanera que consiste en el embargo precautorio de las mercancías, mismo que consiste en el aseguramiento cautelar de mercancías, el cual tiene como fin garantizar el crédito fiscal que se le imponga a los interesados o bien impedir que las mercancías extranjeras sean introducidas al país sin cumplir con las RRNA. A raíz de estas anomalías, la autoridad aduanera puede imponer las sanciones que correspondan en materia de comercio exterior y que sean acordes con las leyes mexicanas. Esta se encuentra en el artículo 150 de la ley aduanera, donde nos dice que las autoridades levantarán el acta de inicio de este procedimiento cuando con motivo del reconocimiento aduanero, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente las mercancías. Causas de cuándo puede proceder el PAMA. Bueno, pues por introducir mercancías al país en un punto no autorizado, cuando se les transporten en medios distintos a los autorizados en territorio nacional, por introducir o sacar del país mercancías prohibidas, por ejemplo, quieran traer huevos de tortuga, totuabas, marihuana, eso pues no se puede. Al incumplir las normas oficiales mexicanas que las regulen. Por ejemplo, que quieran importar productos, pero estas no cumplen con la NOM 051, ¿no? Que nos dice que estos tienen que traer el etiquetado, en el etiquetado unos sellos, entonces si no los trae, pues se embargan las mercancías. Cuando se detecta mercancía no declarada, por ejemplo, que quieran traer 100 piezas, ¿no? Y solo declaren la mitad, entonces ahí cae en este proceso. Se ingresan vehículos de carga que transportan mercancías en el pedimento correspondiente, al no acreditar que se cumplieron todos los trámites previstos en la ley aduanera. Cuando el nombre, denominación o razón social de domicilio del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador señalado en el pedimento sean falsos o que no existan. Etapas de un PAMA. Para efectos de proceder al embargo precautorio de mercancías, las autoridades levantarán el acta de inicio, como ya dijimos, y en esta acta deberá constar la identificación de la autoridad que practica la diligencia, ¿ok? La persona en el que en ese momento esté haciendo la revisión, esa es la persona que debe de ir en este escrito. Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento, la razón, la causa, cuál es la infracción que el importador tuvo. O sea, ahí se debe de poner el motivo por el cual se le está iniciando, ¿no? El proceso. La descripción, naturaleza y demás características de la mercancía. Bueno, pues aquí iría qué tipo de mercancía es, si es perecedero o no lo es. Entonces ahí todo se tiene que detallar. La toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente. Bueno, fases del PAMA. Dijimos que se levanta el escrito acta de irregularidades. Se elabora con eso el acta de inicio y después se presenta el periodo para presentar los alegatos y pruebas. Después, periodos para que la autoridad dicte la resolución al procedimiento y por último, la emisión del documento con el que pone fin al procedimiento. Bueno, ahora en este cuadro tenemos unas infracciones con sus correspondientes sanciones. Bueno, el primero es omitiendo el pago total o parcial de los impuestos, ¿no? Y conlleva una multa del 130 a 150 de los impuestos. Cuando su importación y exportación esté prohibida. Y su sanción sería que
Siempre y cuando no se trate de vehículos, obtendrá una multa del 70 al 100% del valor comercial de estas mercancías. O cuando se extraigan o se pretendan extraer mercancías de recintos fiscales sin que hayan sido entregados legalmente por la autoridad. Entonces tendrá una multa del 100 al 150 del valor comercial de las mercancías. O cuando se introduzcan o se extrañan mercancías del territorio nacional por aduana no autorizada. Entonces obtendrá una multa del 10 al 20% del valor declarado de la mercancía. Bueno, y ahora tenemos el plazo para resolver un PAMA. Según el artículo 152 de la Ley Aduanera, las autoridades emitirán una resolución que no excederá los 4 meses contados a partir del día siguiente en que se encuentre debidamente entregado el expediente. Y en caso de no emitirla, deberá poner de inmediato a disposición del interesado la mercancía de su propiedad. Es decir, se le devolverá la mercancía a la persona, ¿no? Bueno, plazo para presentar pruebas y alegatos. En este, en este plazo, la persona afectada, el contribuyente, el importador, ¿no? El exportador, podrá presentar sus pruebas y dispondrá de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se surta efectos de notificación del acta de inicio. Para ello contará con medios de defensa, recurso de revocación, juicio de nulidad y juicio de amparo. Contará con estos 3 medios de defensa. Y ahora, para reforzar más el conocimiento, tenemos unos ejemplos de PAMA. El primero es, la autoridad de una revisión en tránsito determina que la mercancía no cumple con una norma. Ok, ¿se embarga la mercancía? Pues sí. Que según el artículo 155, 151, numeral 2, por el incumplimiento de las NOMS. Y contrae una infracción, la de no incumplimiento de la NOM, en el artículo 176, numeral 2. Y para eso conllevar una sanción del 70 al 100% del valor de estas mercancías. Artículo 178, numeral 2. Otro ejemplo. Cuando un pasajero que viene de China y llega a territorio mexicano trae consigo 30 botellas de cerveza y no las declara, ¿cae en el embargo precautorio? Sí. Y porque está infringiendo la omisión del pago total de las contribuciones al comercio exterior, que este se encuentra en el artículo 176, numeral 1. Por lo cual tendrá una sanción del 80 al 120 del valor comercial de las mercancías, artículo 178, numeral 1. Bueno, una vez ya terminado de explicar lo que es el PACO, ahora empezaré, digo el PAMA, ahora empezaremos lo que es el PACO. Bueno, primeramente, ¿qué es? Este proceso administrativo por contribuciones omitidas. Es aquel que no procede el embargo precautorio de las mercancías, sino la determinación de las contribuciones mediante el análisis del inventario. La autoridad aduanera podrá resolver la imposición de un crédito fiscal si se detecta la omisión. Y en el artículo 152, en los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las autoridades de comprobación, en que proceda la determinación de contribuciones omitidas. Y en su caso no sea aplicable el artículo 151. ¿Cuándo se aplica el PACO? Bueno, el PACO puede comenzar cuando en el reconocimiento aduanero existan irregularidades, tales como no declarar de manera satisfactoria la descripción de las mercancías. Puede que se equivoquen en el pedimento en su descripción. Entonces ahí sería un error, ¿no? O la clasificación arancelaria inadecuada. Decimos que, por ejemplo, una mercancía se clasificó mal, entonces, por lo tanto, estaría mal el impuesto que deberá pagar, porque pues en la LIGIE, pues cada mercancía tiene un impuesto distinto.
o que se omita el pago de las cuotas compensatorias e impuestos, o los certificados de origen no sean válidos, la mercancía es catalogada como de difícil identificación y requiere de la toma de muestras, análisis en laboratorio. ¿Cómo se lleva a cabo el PACO? Bueno, pues primeramente como la otra, se expide un escrito o acta circunstanciada y en ese escrito se tienen que describir de forma detallada los hechos, así como las obligaciones o medidas que se impliquen. A partir del día siguiente de ser expedido este escrito, el interesado tiene 10 días para presentar las pruebas y alegatos pertinentes para su defensa. Las autoridades tienen la obligación de emitir una resolución al caso en un lapso de no mayor a 4 meses, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las determinaciones resolutivas finales? Bueno, tenemos 3 escenarios, ¿no? En este caso. Si se determina que no existen faltas u omisiones, se regresan las mercancías sin ninguna sanción al dueño. Si se determina que en efecto hubo omisiones, se procede a establecer las cuotas compensatorias y contribuciones verdaderas para que el dueño de la mercancía pues las pague. Puede suceder que las autoridades no den respuesta en el tiempo establecido y en cuyo caso las mercancías se pondrán a disposición del interesado y todo el proceso realizado por las autoridades se tomará como si no hubiera existido. Bueno, y para concluir con esta presentación, eh, decimos que el procedimiento administrativo en materia aduanera es lo peor que le puede suceder a los importadores, a los exportadores o agentes aduanales, debido que el embargo precautorio de la mercancía interrumpe la cadena de suministro, ya que la mercancía no llega a su destino, además de que se paga una sanción monetaria dependiendo de la infracción que se haya cometido. Y sobre todo que es un proceso que lleva su tiempo, aunque sí es posible recuperar el cargamento siempre y cuando no sea mercancía ilícita o prohibida. Bueno, decimos que sí es posible recuperar el cargamento, ¿no? Pero a veces las sanciones son demasiado elevadas que a veces pues ya no valen sacarla y por lo tanto pues se pierde. Y, y cuando no sea una mercancía prohibida, ¿no? Por ejemplo, si era una mercancía que, digamos, es marihuana, entonces esto se lo dan las autoridades aduaneras se lo dan a la Sedena para que se lo destruya. Y por el contrario, el PACO, que aplica para irregularidades menores en documentos como una mala clasificación arancelaria o inconsistencias en la mercancía declarada y que éstas ameritan un proceso de investigación, por lo tanto, no es necesario el embargo precautorio, ya que este es menos riguroso, entonces es posible que se corrijan, es más que nada en la documentación, por así decirlo. Y para evitar estos tipos de procedimientos existen diversas acciones, por ejemplo, el reconocimiento previo, que nos sirve para cotejar los documentos y revisión de las mercancías físicas antes de que se lleve a cabo el despacho aduanero, por lo que si se encuentra alguna irregularidad, aún existe la posibilidad de corregir estos errores. Por eso se recomienda mucho hacer un previo de mercancías, para así detectar si existe alguna irregularidad en estas y pues por lo tanto para que se pueda corregir y no tener que pasar por estos procesos que son costosos, llevan su tiempo. Entonces, entonces sí es recomendable hacer eso. Bueno, hasta aquí llegaría la presentación. Muchas gracias.